Muy buen lunes para todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a Fácil Desviarse. ¿Cómo andamos, Juanchi? Buenas tardes, Sapo. Buenas tardes para el señor Álvaro La Rosa. Adicto a la distorsión, el emperador de la consola, la persona que se ocupa de pilotar las tardes de FM del Sol. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? ¿Qué dice, Sapo? ¿Todo bien? Perdón, me he colgado. con otra cosa. No pasa nada. Estaba buscando el índice de conflictividad de la UCO. Bien. Bien. No sé qué dice últimamente. Ahora les cuento. Bien. ¿Qué tal @uy qué macana? ¿Qué dice, querida Maca Saavedra? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, ahí más o menos, medio pinchada, ¿no? Con poca gana. ¿Y cómo andás, César? @César Giacosa, Switchermaster estrella de la transmisión espacial del canal de YouTube de FM del Sol. Buenas tardes para todos. Los lunes, inevitablemente, y me pasa también los domingos, inexorablemente, recuerdo las últimas dos frases de la canción de Charlie y de Nito, que se llama Confesiones de Invierno. ¿Ustedes recuerdan cuáles son, cómo termina Confesiones de Invierno? Solamente por los domingos y los lunes ya me siento bien. Exactamente. Ujú. Sí. Porque en mi vida pasa un poco eso. Que solamente muero los domingos, especialmente el domingo de tardecita. Y los lunes ya me siento bien. El lunes ya me siento bien. Ujú. Y después, el viernes me siento muy bien. Y al llegar el domingo, empiezo a sentir la canción de vuelta, de Charly García. Y recién me voy acomodando en el correr del lunes. Bien. Pero pregunté por qué, supongo que tiene todo que ver, ¿no? Con el domingo y su vínculo a lo triste, ¿no? Depresivo, como al fin del fin de semana, al momento de, no sé, de volver a las casas, si es que saliste. Es bastante lineal, ¿no? El lunes tenés que laburar. es como, Es Sí. como muy obvio. tenés una semana Sí. por delante, Sí. digamos. Pero el lunes ya se siente bien. Sí. Sí, está bien. No, bueno, el ¿Entendés? lunes sí, puede ser. Por eso. No todo el mundo. No todo el mundo. o sea, a Charlie y a vos. le pasa. anticipa, A Charlie y a vos. No, el domingo de bajón en la tarde es un clásico. Sí, pero lo del lunes ya me siento bien. En este caso, el bajón para algunos fue el sábado, ¿no? En la tarde. No fue el domingo, ¿verdad? ¿Eh? No es tan importante. No. Ya lo dijimos con Sapo el viernes, ¿no? Yo tengo un amigo que no voy a decir su nombre, Lo pero que me importante dice, es la copa. que me dice, grafica los domingos en el rostro de Mariano López. Dice, Ajá. apareció Mariano López. Uf, y es como, o sea, Pero lo siempre es mira una porque alegría ver a es una alegría, pero es una, como diría Manu Chao, es una malegría. Porque es el domingo de noche. Está Mariano, bien, Mariano. Mariano, pero ¿estás hablando de Telemundo o me estás hablando del séptimo día? Estoy hablando del séptimo día. De séptimo día, Séptimo está. día. Si no te iba a decir Mariano y Paula. No, estoy hablando de Mariano séptimo día. Me lo grafican en Pero el Mariano. séptimo día hay que llegar, porque mucha gente se duerme antes. No, bueno, pero acá, ¿a qué hora se arranca? ¿no? 16. Bueno, Pero sí. por eso, el domingo mucha gente se va a dormir temprano, está cansada aparte por el fin de semana. Bueno, pero es un gran plan, porque ya entras en modo lunes, ¿no? Te pones en. No.
Es que ser el rostro de la televisión de los domingos de noche Es una responsabilidad. es una responsabilidad. Claro. Digamos, de la salud emocional de la ciudadanía, ¿no? Claramente. O sea, hay gente que va a depositar muchas de sus Vos decís angustias, que no, sus dramas, sus frustraciones. No podés encararla y decir, hola, bienvenidos al séptimo día. Sí, más allá de eso, es... Hoy vamos a hablar del agua. De Casupá. De los vecinos de Casupá. Buenas noches. Buenas noches, Leo Bárbaro. Qué cara de triste tenés hoy. No solamente hoy. Buenas noches, Leo. Buenas noches, Natalia. Igual. Hola. Hola, Martina Aguirre. Hola. Vamos a tener invitados también. Ahora ya lo vamos a estar presentando. No es el estilo de conducción de Mariano, claramente. Mariano no es así. No, bueno, por eso. No, pero... Dije, no no, tiene que- la podés encarar así. No tiene que ver con el tono solo. Buenas noches, hoy es domingo. ¿Cuál es el programa icónico de los domingos de la noche? ¿Cuál es el programa icónico de los domingos de la noche de varias generaciones? Para mí es el primero. Gracias, César. La hora de los deportes. La hora de los Bueno. deportes. Hasta que la velas ardan. ¿Y qué tiene la hora de los deportes? Tonos elevados, ¿no? Sí. Había Bueno, no, matizado como con un algún séptimo Echandi, ¿no? Sí. Golpe en la mesa, pero era Sonsol, Euforia. era Gorsi, Data. Euforia. Data. Euforia, Mucha data. discusión, pasión, polémica. Así tiene que cerrar un Las canal, preguntas del doctor Echandi para participar desde la audiencia. Claro, por eso. Goles de uruguayos por el mundo. Sí. Nunca sabía una respuesta a las preguntas del doctor Echandi. No. Nunca. Más intrincadas que las preguntas del doctor Echandi en la hora de los Me deportes. acuerdo Imposibles. De Se mordió, una vuelta se mordió la cola el doctor Echandi. Haciendo la pregunta. Tratando de desentrañar su propia pregunta. No, pobre. Empezó a darle vuelta, y cuando se quiso correr se había mordido su propia Era cola. pre-internet, ¿no? de preadolescente ir a preguntarle a mi viejo, che, esta es la pregunta. Y mi viejo diciéndome, yo tampoco tengo idea. ¿Quién era el suplente de Cascarilla Morales? No. Sí, ponele. No, en el Nacional del 80. Pero yo creo que en realidad para una generación... Hay una generación que vivió la hora de los deportes de una manera... consumiéndola de una manera quiche. ¿Se entiende? Ujú. Consumo irónico, decís vos de... Consumo irónico es más sencillo, ¿no? Y ellos mismos sabían lo que hacían. Y lo fueron fomentando y promoviendo. Dijeron, cuanto más absurdo esto se va convirtiendo, más éxito va a tener. No sé si en un público masivo, pero sí en una cantidad de personas hasta volverse un ícono la hora de los deportes. Pero previo hay una generación que lo veía de otra manera, que era la revolución de cómo se televisaba el fútbol en Argentina. Y lo que tenía la hora de los deportes, aquella de Sergio Gorsi, que era que siempre repetía hasta que las velas ardan, eran los resúmenes del campeonato argentino, de los 90. Venía después de la hora de los deportes los goles de los uruguayos. En una época cuando tenía TIC, la hora de los deportes, era la hora de los deportes, Gorsi te adelantaba algunos datos, te decía, y no saben quién hizo un gol hoy de tarde. Porque había pasado hace poco que había jugado el Manteca Martínez o Lenzo, y te ibas cebando con que no te enterabas vos que el Manteca Martínez había hecho un gol para Boca. Te ibas a enterar de a poquito por las grajeas que te tiraba Gorsi durante la hora de los deportes. Terminaba el programa y ahí te empalmaba con el gol de Manteca, con los 2 goles de Lenzo y no sé qué otros jugadores más había. Ahí tenían el poder real del contenido también. Sí, no. Amén de la polémica. No, y claro, uno miraba los resúmenes de Macaya Márquez con... ¿Cómo se llama el relator? Con Mariano Enríquez. El relator. Sí. Puta madre, loco. El relator de Sí. Araujo. Marcelo Araujo. Araujo. ¿Marcelo? Marcelo Araujo.
Araujo. Vamos, loco, No sé, estamos claro. rodeados de millennials. Estamos rodeados de desolador, millennials. es desolador. Está, es La desolador. gente mira a la abajo, se mira los Nos cordones. equivocamos de geriátrico, sapo. No Y no tengo el celular para que la gente. No era la puerta esa la que teníamos que. Que entre alguien que esté escuchando la red y diga, sí, es Marcelo Araujo. Marcelo Araujo. Loco, por favor, Marcelo ¿algún adulto en la sala? Magalla Márquez, que creo que cubrió el Mundial del 54. Macaya Márquez, sí, claro ¿No? que cubrió. Sí. O el No, 58, o sea, no estoy jodiendo. Pero no, es el primer Mundial que cubrió. seguro, ese- porque mirá, yo creo que el Toto da Silveira, si no me equivoco, arrancó en el Mundial de Suecia, 1958. Bueno, por eso, y capaz que coincidieron y el con Macaya, no, y el Macaya le ganaba al Toto. Sí, Creo que eso era. están ahí, sí, pelo a pelo, en cuántos habían. Sí, hecho pero más el coberturas. Toto sabía que con Macaya perdí. Sí, sí, Porque Macaya seguramente tenía el Mundial de Suiza. En su haber. sí. Una persona que no caía muy bien, Marcelo Araujo, Confirmado era Marcelo Araujo y el Macaya desde el 58. 58, ¿viste? Ah, bueno, el 58. Ah, Entonces el Toto debutó en el 62 en Chile. ¿Sí? Sí, ¿No llegó a ir al 50? Era uno menos del Macaya. No, ¿cómo era el Pero 50? no sé. Pará, ¿qué te hace? pará, Trabajo porque nació en el infantil. 43. No, O sea, está bien. o sea, Capaz que hizo una Pará. cobertura. Ah, tengo Así son los millennials, ¿viste? No, Claro, no. Es, No lo saben mismo, rela- es no- lo mismo que le digas el 70 que le, Sí, que le No digas el saben 30. relacionar ¿no? la edad del Toto con ¿no? Es Con como los que tiempos. diga. Pero como Gorsi lo cubrió el Mundial de México 70. Con Uruguay. El Toto da Silveira cubrió mundiales desde el 66. O sea, Está. el Macaya le sacaba Dije, 2 de bueno, diferencia. Ah, dos. Y nació en el 43. O sea, fue el primer ¿Viste? mundial con 23 años. 43. Sí, sí. Qué Al lindo 50, igual. difícil, Nico. Qué lindo imaginarse ese Toto da El Silveira, primer ¿no? mundial que él estaba, que había nacido, fue el del 50. Claro, ahí sí, ese era el dato. Porque no hubo en el. Bueno, sí. Está. Supuesto. Ahí vino la confusión. En el caso de mi padre, técnicamente no, porque él nació en febrero del 38. Pero obviamente no hay recuerdos de ese mundial del 38. Aparte, ni siquiera los uruguayos le siguieron con mucha atención, porque Uruguay no fue ni al 34 ni al 38. Que los hubiera ganado, ¿no? Y siempre estaba esa idea, ¿no? De que ese Uruguay bicampeón olímpico o tricampeón del mundo, como se quiera decir, Tricampeón del mundo. tricampeón del mundo, podría haberse llevado, de hecho, la Jules Rimet. Porque capaz que no ganaba los dos, pero ganaba uno, y en el 50 ya te llevaba la Jules Rimet para tu casa, si tenías 3 mundiales. Cosa que ocurrió en el año 70, cuando los ganó Brasil. Bueno, pero nada. Me imagino el Toto llegando a ese swing in London del año 66, en plena fermentación cultural, vanguardia en la moda, en la música, en el arte, ¿no? Y aparte un campeonato de fútbol mundial. Sí. Que los ingleses se ocuparon de afanar, ¿no? Bueno, o para otro día, ¿no? Sí. Me quedé pensando, ¿quiénes más están en el 12 de las noches? En el 12 está Séptimo Día, en el 10 está Polémica, Sí. Sí. y en el 4 está Bichos de Ciudad. Sí, sí, después hay otro programa, hay un cambio ahí en la programación, pero sí. También Sí, está sí. Pachela y Medina recorriendo Pero- el interior. Pero eso es en el antes, 12. es en el 12, antes del séptimo día. Qué lindo. Y el clásico de todos los domingos, la hora de deportes en el 5. Nada, este es el temple que le tenés que dar vos como canal a un cierre de domingo. La hora de deportes. Nos ha marcado el pulso emocional durante, ¿cuánto? 30 años, ¿no? Sí. La verdad que va y bastante viene. mejor que el crucero del amor, ¿no? Que también iba los domingos. Sí, los domingos de noche. Era Era cuando caía la programación, empezaba el crucero del amor y te ibas a dormir. Qué lindo. No, y tenías no toca botón los domingos. Y Sí, pero era a las 9 de la noche. y Cine Sin Sano después, si no me equivoco, en el 12. Empezaba temprano. Cine Sin Sano no, ya era. No era cierre de programación. No, bueno, pero el Pero- crucero del amor sí era cierre de programación. Sí, Sí, claro, arrancaba como a las 11 de la noche. Era cuando pasaba, en el caso de mi casa, ¿no? Pasaba mi vieja y veía que yo todavía estaba mirando la televisión y me decía, ¿qué haces mirando el señor? Vamos a dormir. Ya eran como las 11 de la noche, Se apagaba la tele. siendo quinto hijo, ¿no? O sea, si no, se hubiera apagado la tele a las 7 de la tarde.
Pues a esa altura ya no importaba mucho. Hasta las 11. Sí. Sí. Siga. Bueno, les contaba entonces que estaba buscando el índice de conflictividad laboral que elabora el Observatorio de Estudios Laborales de la Universidad Católica, que mide desde el 95 justamente eso, ¿no? La conflictividad en periodos de tiempo a lo largo de los años y los va comparando con años anteriores y te sirve como termómetro para ver, bueno, cuando... el humor entre trabajadores y gobierno. Exactamente. Y digo porque mañana hay un paro general parcial. Ahora escucharemos algunas declaraciones de dirigentes sobre las medidas que se van a tomar y los motivos. Pero estaba revisando, me encuentro con una nota de ámbito que dice lo siguiente, ¿no? La conflictividad laboral en los primeros meses del gobierno de Yamandu Orsi se acercó a un pico histórico, ¿no? Esto es al 6 de agosto de este año. ¿Comparado con qué? ¿Con un inicio de año o comparado con un inicio de gobierno? Con inicios de gobiernos anteriores. Con inicio de gobiernos anteriores. Sí. Dice, bueno, con varios frentes de desacuerdo. Dice, los datos, teniendo en cuenta esta información para el periodo de enero-junio, el índice fue de 38,61, poco más de 10 puntos por debajo del pico registrado en 2015 durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. O sea, menos conflictivo que el gobierno de Vázquez. Dice, si bien la diferencia puede parecer todavía significativa, lo es también con otros... ¿Menos o más? ¿Menos o más? Poco más de 10 puntos por debajo del pico registrado. Por debajo. Sí. En el 2010, o sea, estamos hablando del primer año de gobierno, de un gobierno, ¿no? 2010 fue del 22,77, es decir, 10 puntos menos. Y 10,85 durante el 2020, que fue el gobierno de la calle Pou, con pandemia, obviamente, de por medio. O sea, es difícil de comparar el gobierno de la calle Pou en su primer año en cualquier rubro, porque tuviste una pandemia. Pero la conflictividad del primer año de gobierno, del primer gobierno de Tabaré Vázquez, fue del 9,75. O sea, una conflictividad en el primer semestre casi nula. Dice, de esta manera el nivel de conflictividad laboral durante los primeros meses del gobierno de Orsi se ubica como el tercero más alto de los gobiernos anteriores dentro de este siglo, solo por detrás del 2015, que mencionamos, y del 2000 de Jorge Bayo, cuando el índice fue de 45,98. Es decir, está haciendo un arranque conflictivo para Orsi. Lo que pasa es que has tenido muchos frentes. Yo estaba pensando, claro, el Vázquez de 2015 seguramente tenga que ver con la situación en la educación, que todavía la esencialidad no se había decretado a esta altura porque se decreta más sobre fines de agosto la esencialidad. Pero vos venías de una serie de paros que fueron los que terminaron llevando a que el gobierno decretara la esencialidad. Pero acá has tenido una cuestión vinculada al trabajo en distintos frentes, ¿no? La pesca, el Conaproles. Claro, el sector lechero, el sector Yasaki, autopartes, la pesca, el transporte. Y ahora sí que arrancás con el Consejo de Salarios. Con la zafra de conflictividad. Pero esa es la normal. Esa es la normal. o sea, la de mañana es la que se espera todo gobierno. Está para ingresar el presupuesto, está el reclamo de los trabajadores. Acá arranca el periodo de conflictividad en general para un gobierno. Sí, esta es la esperable, siempre, ¿no? En la previa en presupuesto, vos esperás que, y sobre todo los públicos, ¿no? Que seguramente no queden conformes con las pautas que baja el gobierno de turno. O no todos los sectores estén conformes y ahí vas a tener paro asegurado. Sí, de hecho, a ver, el paro de mañana es de 24 horas en el sector privado, con excepción de la educación, que la educación privada es de 24 horas, y después es de 24 horas para los públicos. Y tiene que ver con eso, con que están disconformes con las pautas que le ha acercado el gobierno de cómo manejar a lo largo del periodo, mejor dicho, los próximos 2 años, porque creo que es por 2 años. No, 2 años para el privado, esto para el periodo en los públicos, el aumento de salarios, ¿no? Que según entienden ellos, interpretan, no les asegura que ganen salario al final del periodo. Pero podemos escuchar lo que decían hoy en la conferencia de prensa cuando estaban presentando precisamente por qué paran mañana. Vamos a escuchar al dirigente de COFE, José Lo López. Consigna que de alguna manera establece el marco de lo que va a ser la lucha del movimiento sindical en esta etapa, en busca de una mejor redistribución del ingreso, en una mejor redistribución de la riqueza,
para la cual, en ese sentido, claramente hemos buscado la posibilidad de colocar en debate algunas cuestiones que hoy son, están marcando la agenda pública. Por ejemplo, lo que tiene que ver con definir una estrategia nacional para el desarrollo, por ejemplo, lo que tiene que ver con una propuesta concreta que va en el sentido de poder erradicar la pobreza infantil, una situación que es una afrenta para nuestro país. También hemos planteado la discusión de la reducción de la jornada y, por supuesto, que en el marco de lo que tiene que ver con todo lo referente a concretamente los trabajadores y sus condiciones de trabajo, en este marco donde por un lado se está discutiendo todo lo que tiene que ver con los consejos de salario en la actividad privada, donde la definición de nuestro PIS-CNT ha sido clara y contundente en ese sentido, hemos planteado de que estas pautas en el sector privado son mejores que las del gobierno anterior, pero que siguen siendo insuficientes. Como por ahí parte de la plataforma reivindicativa del paro de mañana, reducción de la jornada laboral, el salario en lo público, también presión en la discusión salarial del sector privado, por ahí van parte de los temas a plantear y que van a ser parte de la conferencia, o sí, la proclama que haga Marcelo Abdala cuando tome la palabra mañana como parte de la movilización que está prevista para las 10 de la mañana. Es de 9 a 13 el paro parcial, 24 horas, como decía, para los públicos y para los trabajadores de la educación privada. También habló Sergio Somaruga, también dirigente del PIT-CNT, en su caso de SINTEP, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Privada. Vamos a escuchar lo que decía. Ahí el compromiso de superar las pautas para asegurar que los objetivos se consoliden. Esto es, que no haya pérdida de salario en el transcurso de los 2 años de duración del convenio y que al finalizar el convenio se consolide el crecimiento del salario real. Esto es, que el salario rinda más que el aumento general de los precios para la mejor vida de las familias trabajadoras. Además hay que recordar, y este no es un elemento menor, que inclusive en el periodo de gobierno pasado, el segundo factor que explica el crecimiento económico del Producto Bruto, recordemos que el periodo pasado, entre el 2019 y el 2024, la economía nacional creció un 6,4%. El segundo motor de crecimiento que explica ese crecimiento fue el consumo interno. ¿Qué es el consumo interno? La gente comprando en la carnicería, las personas comprando los medicamentos en la farmacia, subiéndose al ómnibus, la vida. Cuando hay salario y hay trabajo, la sociedad funciona bien, baja la criminalidad, mejora la plenitud del desarrollo de la vida de las personas. Entonces, cuando se está peleando por salario, se está peleando por una mejor sociedad. Por ahí parte de la discusión que daban sobre, en este caso estaba hablando de los lineamientos para el sector privado, donde tienen algunas observaciones sobre, en un escenario donde la inflación crezca por encima de las expectativas, bueno, la forma en que perderían o no, o recuperarían salario en el periodo hasta el final de los 2 años que está previsto los convenios, que ahí tendrían en una hipótesis muy mala, igual no perderían salario porque hay un correctivo sobre el final. En el caso de la discusión sobre los salarios públicos, se está dando de manera distinta porque lo que planteó el gobierno es diferente y ahí lo que reclaman los trabajadores del Estado es que haya algo atado en relación a lo que crezca la economía, que también puedan crecer en términos reales el salario de los públicos, algo que no forma parte de los lineamientos que ha manejado el gobierno. Cláusulas gatillo, ponele. Sí, no sé cómo se alguna instrumenta forma de decir, eso, porque creces tanto, bueno, vos ajustame también el aumento. Sí, la verdad no sé técnicamente cómo se resuelve eso. También es un reclamo de parte de los trabajadores privados, porque lo que quieren es que la participación del salario no se reduzca en relación al tamaño de la economía, que no es la vía por la cual fue el Ejecutivo con los lineamientos que presentó para el sector privado. Lo planteó con ajustes nominales y eventualmente correctivos de inflación, pero también esperaban
que hubiese algún tipo de cláusula o instrumento que atara el crecimiento de la economía al crecimiento del salario. Eso no lo están manejando en este momento. Ahí tenés, hablando de conflictividad, no tenés en este momento conflictividad por los consejos de salarios, tenés, digamos, emergentes puntuales, como por ejemplo las cláusulas gatillo que hay en la enseñanza primaria o secundaria cuando hay agresión a un docente, Sí, que está no corriendo el hoy. viernes. Hoy tuviste paro de las escuelas, o sea que hoy y mañana no hay escuela porque mañana hay paro general y hoy hubo paro por la agresión. Y vas a tener los conflictos vinculados al presupuesto. Cuando se conozca en detalle el presupuesto y se sepa que va a haber sectores que se van a ver afectados eventualmente, ahí vas a tener otra ronda de conflictos importante, porque en esa ventana de tiempo es que cada uno de los gremios o sectores tienen la posibilidad de presionar para que no se los afecte, ¿no? O sea que arrancás ahora y hasta que se vote el presupuesto vas a tener una seguilla de conflictos de magnitud. O sea, seguramente el segundo semestre de Orsi también sea un semestre de alta conflictividad. Después de que baje la espuma de los consejos de salarios y del presupuesto, aparecerán esos otros conflictos que vimos antes, que son puntuales por ciertas empresas o conflictos de sectores, pero no esta masa que vamos a ver en estos meses. Sí. Porque además las expectativas están muy lejos de lo que parece ser el espacio fiscal que va a manejar el gobierno, ¿no? Ya hemos hablado aquella nota de búsqueda hace un par de semanas que hablaban de que para el año que viene el aumento del gasto previsto por el gobierno estaba en unos 140 millones de dólares. Ese es el espacio fiscal que manejaban para el 2026. El viernes conversaba con Pablo Cayani, presidente de la ANEP, y el mensaje que va a mandar la ANEP, después hay que ver qué es lo que termina diciendo el Economía, pero el que va a mandar la ANEP contempla casi que llegar a los 6 puntos del PBI para el final del periodo. Él lo dijo explícitamente, sin que nadie se lo mencionara en la entrevista. Dice, ¿cuánto va a pedir la ANEP? Bueno, muchísimo más de lo que anunció Búsqueda solo para la ANEP. Después anda a contemplar el resto de los organismos que también tienen sus necesidades y sus urgencias, ¿no? Alta conflictividad para los próximos meses, seguro. Sí. En ese caso, con integrantes, si se querés, más allá de la autonomía de la ANEP, del propio gobierno. Ni que hablar cuando después pasás al lado de, no sé, FENAPES. No, ni que hablar, imagínate. Bueno, hacemos una tanda, ¿les parece? Con algo de música y seguimos. Vamos a tener al presidente de Colonización hoy, Alejandro Henry, acerca, porque se le usa el segundo Henry Rodríguez, Alejandro Henry, para los más vaquianos. No, el presidente de Colonización, en el medio de una interpelación en ciernes, en medio de una ratificación de la compra de los campos de María Dolores. Bueno, va a venir para explicarnos un poco la decisión puntual de esta, pero también hablaremos sobre la herramienta de colonización en abstracto. Viene, capaz que no se enteraron, pero viene una de las mejores bandas surgidas de las Islas Británicas de los últimos 40 años. Va a tocar en Montevideo. Capaz que ya lo saben y capaz que no la conocen, pero sépanlo, va a estar Primal Scream tocando en Montevideo, en la sala del Museo del Carnaval, el 5 de noviembre. Y seguramente vuelen las entradas porque va a ser un show de alto voltaje. Así que están avisados. Y para ir haciendo boca, vamos a escuchar uno de sus clásicos de todas las horas de su disco, creo que digamos que es su disco más conocido, que es Get Your Rocks Off. ¿Abrimos la ventana al mundo? Adelante, Sapo. Teníamos un pique, Alvin. Teníamos un pique de ventana al mundo, loco, y no lo tenemos más. Es impresionante. Era un programa de Canal 5 hablando de millennials. Vos no te acordás de ese programa, ¿no? Ventana al mundo. No. Era como básicamente se refritaba mucho material de cadenas internacionales, pero bueno, eran panoramas más amplios sobre algunos temas trascendentes que estaban pasando en diferentes rincones del planeta. Ventana al mundo. Mucho de África, ¿no? Asia, te lleva a otros lugares. Ahora está todo al alcance de un celular y uno puede verse la conferencia de Donald Trump en vivo y en directo y tuitear acto seguido como ciudadano global desde cualquier parte del planeta. Lo que tenemos ese tema, tenemos en Gaza puntualmente el asesinato de estos periodistas.
A ver, era una carpa que era el achique de este equipo de periodistas y de trabajo de Al Jazeera, que estaba al lado de un hospital, que fue directamente atacado por las fuerzas de defensa de Israel, y allí fallecieron por lo menos 5 personas de Al Jazeera. 5 de Al Jazeera, un freelance, según informó Reuters, y creo que una 7ª persona que no fue identificada como periodista. Sí, en particular había un periodista de Al Jazeera que... Al-Sharif, exactamente, que según Israel era un miembro de Hamas, que de un momento al otro se había dado vuelta, había pasado a hacer trabajo periodístico, porque en realidad trabajaba codo a codo con Hamas. Bueno, lo que dicen del otro lado es una persona que estaba haciendo lo que otros periodistas no pueden hacer en Gaza porque tienen vedado el acceso. Israel no deja ingresar a medios internacionales a cubrir, entonces quienes pueden cubrir y sacar algo de información que después va a ser catalogada en general de que viene de fuentes de Hamas, son los periodistas que están en el lugar, los que van quedando. Ya el conteo va a unos 186 muertos desde que empezó el avance sobre la Franja de Gaza, ¿no? O sea, sí. Lo que hizo Netanyahu en las últimas horas fue, amén de ir avanzando su plan de toma total de Gaza, también dijo que va a permitir que, como hacía Estados Unidos en Irak, ¿no? O sea, embedded journalists, es decir, periodistas que vayan con las tropas de Israel a hacer la cobertura, con todos los riesgos que supone desde el punto de vista del sesgo informativo, sí, ¿no? Pero bueno, sería eventualmente una de las únicas formas que tendrían las cadenas internacionales de ingresar a Gaza y poder reportar desde adentro. Sería con las tropas de Israel. Hay que ver qué efecto tiene esta propuesta de Netanyahu. Es decir, si las grandes cadenas se pliegan a su idea, si los medios de Israel se pliegan a su idea. Está el discurso mediático de por medio, digamos, la batalla mediática de por medio, y hay que ver qué fuerza tiene esa idea. En Estados Unidos, Donald Trump dio una conferencia de prensa. No la vieron, ¿no? No. Ya nada sorprende de Trump. Trump. Sí, no. Es como. No sorprende mucho nada, ¿no? Lo que hizo Trump fue anunciar que va a enviar la Guardia Nacional a Washington, D.C., a la capital de Estados Unidos, y tomar el control de la fuerza de la ciudad. En Washington hay una fuerza, digamos, local que se encarga del crimen hasta trabajo comunitario. Bueno, Trump dijo, dada la situación crítica de materia de seguridad de Washington, lo que vamos a hacer es que la fuerza local obedezca a la fuerza nacional. Y esa fuerza nacional va a estar dirigida obviamente por mí. Y vamos a echar atrás las estadísticas oficiales sobre delincuencia que se asemejan a los peores puntos del planeta. Vamos a ver un fragmentito de lo que decía Trump hoy más temprano. I'm announcing a historic action to rescue our nation's capital from crime, bloodshed, bedlam, and squalor, and worse. This is Liberation Day in D.C., and we're going to take our capital back. We're taking it back. Under the authorities vested in me as the President of the United States, I'm officially invoking Section 740 of the District of Columbia Home Rule Act. You know what that is? And placing the D.C. Metropolitan Police Department under direct. Ahí está diciendo un poco lo que comentábamos antes de escucharlo, justamente. Está anunciando que la Policía Nacional va a tomar las riendas de la seguridad en Washington, D.C., en el entendido de que se encuentra en un estado de emergencia sin precedentes y que la ciudadanía reclama que se haga eso. Por más que las estadísticas señalan de que en este momento Washington, D.C., que sí tuvo un pico en el 2023. En el 2023, sobre todo después de la pandemia, en este momento está revirtiendo todas sus cifras y estadísticas vinculadas al crimen. En particular los delitos violentos. En particular los delitos violentos, en particular los asesinatos. Bueno, Trump dijo, es el único idioma que los delincuentes entienden, les gusta escupir en la cara de la policía, tú escupes, nosotros golpeamos. Y ellos reciben un golpe muy fuerte. Y dijo, si es necesario mandaremos al ejército también. Eso como parte de su estrategia. Trump, que liberó a los 1.500 detenidos por la toma del Capitolio, ¿no? O sea, que también sucedió en Washington. Y que ahí parte de los reclamos
es que no invocó esta normativa justamente para llevar seguridad en esas horas cuando se estaba tomando precisamente el Capitolio. Sí. Es parte de las críticas que se le hacen. Serán fuertes, serán tenaces y apoyarán a sus aliados en las fuerzas del orden. Y después hizo una bizarriada bien a lo Trump, que es, empezó a comparar a Washington con estas, vamos a escucharlo y a verlo, con estas ciudades, ¿no? Hablando digamos, por un lado de las tasas de crímenes en Washington y después hablando en comparación con otros lugares, cómo está la capital. Murder rate in Washington today is higher than that of Bogota, Colombia, Mexico City, some of the places that you hear about as being the worst places on earth, much higher. This is much higher. The number of car thefts has doubled over the past 5 years, and the number of carjackings has more than tripled. Murders in 2023 reached the highest rate probably ever. They say 25 years, but they don't know what that means because it just goes back 25 years. Can't be worse. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth. Ahí habla de las pandillas que están tomando las calles, delincuentes maníacos, cifras sin precedentes del año 97. Y en un momento se puso a comparar a Washington, D.C. con ciudades como Bogotá, como Lima, incluso como Bagdad. Nobody thought a thing like that was possible. And, when you take a look at numbers, I just saw some charts. These are different cities throughout the world. Red is, okay, the red is a place called Washington, D.C. Look at these. Baghdad we doubled up on Baghdad. Panama City, Brasilia, San Jose, Costa Rica, Bogota, Colombia, heavy drugs. Mexico Heavy drugs. Bogotá, Colombia, heavy drugs. Bagdad, comparó Washington D.C. con Bagdad y obviamente le saltaron a yugular de toda digamos, de la justicia, los demócratas, incluso gente de su propio partido, diciendo que está haciendo comparaciones totalmente aleatorias, randómicas, que no tienen nada que ver una cifra con la otra, que está contando la historia totalmente al revés de lo que está sucediendo en Washington. Y otros dicen que lo que está haciendo es, una vez más, tratando de tapar el caso de Jeffrey Epstein con medidas radicales y poco comprensibles. Todo se lo adjudican a Jeffrey Epstein en este momento en la política norteamericana también, ¿no? Todo para el muerto. Todo para el muerto, todo para el muerto. Aparte del foco también está en la gente en situación de calle, ¿no? Bueno, tiene entre 3.000 y 4.000 personas en Washington, que tiene unos 700.000 habitantes, una cosa así. Claro, dijo, los homeless tienen que mudarse inmediatamente de Washington. La idea es echar a la gente que vive en la calle de la ciudad, llevarlo eventualmente a las afueras o a otro lado, pero no van a poder estar en Washington. Y lo dijo así literalmente, después lo puso en Truth Social. Trump en la campaña había dicho que tenía como idea generar carpas, ¿no? Carpas que logren recibir a las personas en situación de calle, carpas en las afueras de Washington para limpiar la ciudad de esa gente que a su vez no solamente estropea visualmente el panorama, sino que también genera disturbios, comete delitos, etc. O sea que Trump, aparte de todo esto, planea limpiar a Washington de la gente en situación de calle. Es un tema endémico en todo Estados Unidos, sí. Y te diría que en buena parte del planeta en este momento, ¿no? Bueno, la idea de Trump es eliminarlos por completo de Washington. Así estamos. ¿Canadá? No, Canadá no, primero Uruguay. Bueno, primero realidad, Uruguay, ¿no? porque lentamente nos vamos moviendo por el mapa, ¿no? Coincide en realidad un artículo que publicó hoy The Atlantic que habla sobre cómo ha venido funcionando el régimen de eutanasia en Canadá, que está aprobado por el Parlamento canadiense desde el año 2016. Es decir, ya lleva 9 años y te diría que en ese momento Canadá se introdujo en un grupo o un puñado de países donde la eutanasia era legal, ¿no? O sea, primero existía en Bélgica, Suiza y en los Países Bajos, y después vino Canadá. De hecho, cuando
Canadá empezó a discutir este tema, fueron consultados muchas autoridades del régimen de salud de Bélgica, ¿no? Para ver cómo funcionaba ahí y qué iban a hacer en Canadá al respecto. También hay algunos estados de Estados Unidos donde es legal la eutanasia, ¿no? En California, en Vermont, en Oregon, y aparentemente lo será en Uruguay antes de fin de año, porque toda esta discusión que a nivel legislativo empezó previo a la pandemia, te diría que creo que fue 13 de marzo del año 2020. Así arrancó la pandemia, pero... Presentó Ope Pasquet El el 11. proyecto. El 11. El 13 llega Claro, la pandemia, el 13 el llega la 11 lo pandemia. había presentado Ope Es Pasquet con la firma de Felipe Esquipani. Porque recuerdo que hablamos, ¿no? O sea, en el momento que se presenta el proyecto en el Parlamento viene la pandemia y cómo esto iba a dejar la discusión para adelante. Y la dejó para adelante, pero esa discusión que tuvo media sanción, el proyecto presentado por OPE en diputados, después se trancó en la Comisión de Salud del Senado. No terminó saliendo, no por lo poco oportuno que fue la llegada de la pandemia con la presentación del proyecto. No terminó saliendo porque no hubo voluntad política, por lo menos en el Senado, para que saliera, más allá que en diputados se había reunido. Las mayorías eran otras. En aquel momento era clave en el Senado el voto de algunos senadores colorados, pero especialmente, por ejemplo, el de Carmen Sanguinetti, que integraba la Comisión de Salud. El proyecto naufragó. Mañana se va a votar. Había paño para que eventualmente saliera en el Senado, se trancó en la comisión. Claro. Creo que nada, la comisión fue poniendo otros proyectos por delante del proyecto de eutanasia, nunca lo quiso tratar. Había algunos legisladores del Partido Nacional que probablemente podrían haber dado su voto, no estaba nada muy definido. Pero políticamente era inconveniente para muchos que se votara. Y no se votó. Sí, y filosóficamente, ¿no? Yo me acuerdo de hablar muchas veces con Carmen Sanguinetti que en un principio era más bien favorable a la posibilidad de aprobar un proyecto que legalice la eutanasia, y con el pasar del tiempo ella empezó a leer diferentes libros, ¿no? Vinculados a preceptos espirituales en relación a la vida, a la muerte. Le digo, lo sé y lo cuento porque lo hablaba con ella de hecho me mostraba, ¿no? Cuál era el material que estaba leyendo. Algunas de las cosas que me mostró yo las terminé comprando y las leí. Decía que ella buscó tener más bien un principio de filosofía, y en su principio de filosofía, resolvió que, contrastando con nuestro país y la realidad médica que existe en Uruguay, antes de aprobar la eutanasia había que poner el foco en mejorar, extender los cuidados paliativos. Y esa fue su postura final, ¿no? Claro, yo decía políticamente porque algunos que estaban dispuestos a votarlo, pero políticamente a su partido les podía llegar a generar un perjuicio o un quilombo, hablando mal y pronto, en vísperas de las elecciones. Bueno, mañana se va a votar finalmente el proyecto que presentó el Frente Amplio para una muerte digna en diputados. Y por ejemplo hay una nota de La Diaria que habla de la posibilidad de que consiga un respaldo de unos 60 diputados, ¿no? Es decir, en una Cámara donde nadie tiene la mayoría, allí estarían los votos del Frente Amplio, los votos de algunos colorados, el voto del Partido Independiente y probablemente el voto de algunos blancos, que harían que la votación tenga 60 votos de apoyo. Y en contra, sí, está Cabildo Abierto e Identidad Soberana. Son los dos partidos que no apoyan. De hecho, si uno lee básicamente esta noticia presentada a través de La Mañana, el semanario vinculado, ¿no?, a Cabildo Abierto, el foco de la noticia está puesta en la Iglesia Católica, ¿no? En el pronunciamiento de la conferencia episcopal de la Iglesia Católica sobre este tema, ¿no? Pero bueno, pasará después a Comisión de Salud en el Senado, y como en el Senado
ya con la mayoría del Frente Amplio alcanza para aprobar la ley de eutanasia. Seguramente a fin de año, como dijo el diputado Felipe Schipani, vamos a tener aprobada la ley de eutanasia en nuestro país. Hoy, mientras leía eso, entré a The Atlantic y por eso me encontré con un artículo que decía, este artículo es como un artículo que bien podrían agarrar hoy en día los que están en contra de legalizar la eutanasia en nuestro país, ¿no? Y usarlo como propagandísticamente a favor de ellos, porque en realidad el título es un poco choqueante, ¿no? Dice, Canadá se está matando a sí misma. Canadá is killing itself. Y dice, el país le dio a sus ciudadanos el derecho a morir y ahora los doctores no dan abasto para atender la demanda de personas que están pidiendo ser eutanasiadas. Y justamente el centro de la noticia es que Canadá en muy poco tiempo se volvió, ¿no?, el país donde más rápido creció las muertes por eutanasia, ¿no? Por ejemplo, algo que le llevó, números que a Bélgica le llevaron unos 20 años, a Canadá le llevaron 5. Y que la propia legislación canadiense fue avanzando cada vez más sobre a quiénes proporcionarles, ¿no?, la asistencia médica de morir. En un principio era una ley un poco más restrictiva, después esa ley se amplió y ahora la próxima discusión es que el Parlamento también pueda conceder el acceso, por ejemplo, a los menores de la eutanasia. Y cómo se fue instalando una cultura en Canadá de, por ejemplo, que el evento de la eutanasia y de la muerte sea toda una organización y contar hasta con una app, ¿no?, que podés entrar para armar básicamente tu despedida, ¿no?, de eutanasia, que incluye, ¿no?, un buffet, gente invitada, no sé, algún tipo de atención para las personas que van a asistir. A mí me hizo acordar a una película que se llama Las Invasiones Bárbaras, que ya tiene unos cuantos años. El protagonista, eso se sabe desde el principio de la película, ¿no?, elige la eutanasia, morir. Es canadiense la película. Es canadiense la película. Morir eutanasiado, y bueno, la película es muy interesante, porque séquito de amigos, todo muy intelectual, y lo otro, se reúnen un fin de semana en la despedida, ¿no? Bueno, almuerzan, cenan, comen, se divierten, se ríen, lloran, todo, no sé cuánto, y tienen conversaciones muy elevadas. Pero en este artículo se pregunta, por ejemplo, ¿ha conseguido Canadá lo que quería? 9 años después de la legalización de la muerte asistida, los líderes de Canadá parecen considerar a la eutanasia desde un aspecto extraño, casi antropológico, como si el futuro de la eutanasia no está más bajo su control que las leyes de la física, como si la expansión continua no fuera una realidad. El gobierno, ¿no?, está eligiendo tanto como concediendo. Esta es la historia de una ideología de movimiento, de lo que sucede cuando una nación consagra un derecho antes de contar con la totalidad de su lógica. Si la autonomía en la muerte es sacrosanta, ¿hay alguien a quien no se le deba ayudar a morir? Hay muchos casos, es un reportaje largo y hay muchos casos que van contando, no necesariamente todos esos casos entraron, ¿no?, dentro de las leyes de la muerte asistida permitida en Canadá. Pero te hablan, por ejemplo, de un paciente de 30 años que le diagnosticaron cáncer, le dijeron, bueno, tenés 65% de salvarte si vas a una cirugía. Digo, no quiero una cirugía. Bueno, te derivamos a una quimio, ¿no? Podés hablar con él. Entonces va y dice, no, pero yo no quiero una quimio. Dijo, ¿hay en algún momento de todo este proceso que hay algún dolor? Sí, algún dolor hay, pero, o sea, farmacológicamente se trata también el dolor.
es totalmente resistible. No quiero pasar por ninguna experiencia de dolor. Prefiero morir. Entonces, al final, la médica tratante le preguntó, pero pará, si yo te dijera que si pasás por una cirugía y tenés 100% de chance de salvarte, ¿aún así me dirías que no? No. Yo no quiero tener ni el más mínimo trato con el dolor. Este caso, que es más bien un caso extremo, lleva al centro de la nota, cuando lo más importante es la autonomía del paciente para elegir morir por las razones que él entienda, dolores psicológicos, físicos, no querer sentir ningún tipo de sufrimiento. Bueno, en ese extremo se puede avanzar hacia una cultura de decir, bueno, una vez que vos autorizás la posibilidad de eutanasiar, cada vez más, ¿no?, se van corriendo, por ejemplo, las barreras. Eso lo decía en un momento de la discusión, en el año 2014, 2 años antes de aprobarse la eutanasia en Canadá. La Corte Suprema canadiense invitó a Etienne Montero, que era profesor de Derecho Civil y en ese momento era presidente del Instituto Europeo de Bioética, ¿no?, que advirtió en testimonio que la práctica de la eutanasia, una vez legal, era imposible de controlar. Montero había sido contratado, ¿no?, por el fiscal general de Canadá para discutir la experiencia de la muerte asistida en Bélgica, como un régimen que había comenzado con criterios extremadamente estrictos, ¿no?, el belga, había evolucionado constantemente a través de interpretaciones sueltas o de una aplicación laxa para terminar acomodando a muchos de los mismos pacientes que una vez se había comprometido a proteger. Cuando la autonomía de un paciente es primordial, argumentó en ese momento Montero, la expansión es inevitable. O temprano o tarde el deseo repetido de un paciente tendrá prioridad sobre las estrictas condiciones legales. Al final, los jueces canadienses no se movieron. El sistema permisivo de Bélgica, sostuvieron, era el producto de una cultura médico-legal muy diferente y por lo tanto ofrecía poca visión de cómo podía operar en el régimen canadiense. Bueno, finalmente se aprobó, ¿no? Y era lo que yo decía, Bélgica tardó más de 20 años en alcanzar una tasa de muerte asistida del 3%, es la tasa que tiene hoy Canadá, y Canadá recorrió ese camino en tan solo 5 años. Bueno, mañana va a ser uno de esos debates interesantes. Sí, con un proyecto que, digámoslo, no es porque vos lo hayas dicho, no tiene las prerrogativas que aparentemente tendrían los ciudadanos canadienses según los ejemplos que vos leíste, ¿no? No. Pero así empezó Canadá, digo. Eso no quiere decir que Uruguay básicamente siga por la misma línea, ¿no? Pero esto crea el derecho de que la persona que tiene padecimientos insoportables, enfermedades irreversibles, tenga la posibilidad de solicitar la eutanasia, ¿no? Claro. Básicamente no es si yo tengo es una ley bastante restrictiva. Claro. Es una ley que en su origen, la de Pasqué, era simplemente una ley para cuidar en etapa terminal, el acto ¿no? médico, No sé si lo digamos. aclaré. En primer lugar, Perdón, dejaba aclarar esto. Sí. Sabo, tendrán derecho a la eutanasia todas las personas mayores de edad psíquicamente aptas que cursen la etapa terminal de una patología incurable e irreversible. También aquellas que, como consecuencia de dichas condiciones de salud, padezcan sufrimientos que les resulten insoportables, en todos los casos con grave y progresivo deterioro de su calidad de vida. Bueno, esa es la segunda parte, la parte esa es la segunda norma. La que genera polémica. Y en esa segunda norma es donde sí puede entrar el contexto de este artículo canadiense, ¿no? Es decir, bueno, ahí pueden aparecer personas y presentarse, ¿no?, eventualmente ante la justicia diciendo, bueno, yo en realidad cumplo con el artículo 2 y se me entiende que esta junta médica entiende que no. Perfecto, que lo resuelva la justicia, ¿no? Claro, es un trámite engorroso. Lo que digo que al principio era un proyecto de mínimas para despenalizar el acto médico, o sea, para salvaguardar, digamos,
Sí, para que no sea un homicidio. a los médicos. Después, cuando Al se principio, fusionó, en realidad, también preveía el suicidio médicamente asistido. asistido también, sí. Después, cuando se fusionó con el proyecto de Galo, entró el Frente Amplio a tallar y fue evolucionando también, se convirtió en un derecho también, ¿no? O sea, se incorporó la palabra derecho, que no estaba incluido en el original. Pero también con todas las salvaguardas, o sea, es un proyecto también bastante embrionario desde el punto de vista del desarrollo del derecho a la eutanasia. O sea, hay que ver si después en reglamentaciones futuras se amplían los criterios por los cuales alguien puede acceder, o se hace más laxo el criterio por el cual alguien puede acceder a la eutanasia. Pero es un hecho que se vota mañana, hay votos colorados, hay votos blancos, no hay votos ni soberanos ni cabildantes, y obviamente están los votos del Frente Amplio. Y después en el Senado también se votará. Pero va a ser una de esas, seguramente uno de esos debates interesantes, que van de alguna forma a pasar en la historia, me parece. Sí, sí. Y sí, porque tiene que ver con dar muerte, ¿no? Y cada vez que se discute un proyecto así, por ejemplo, cuando se habla del aborto, lleva discusiones de convicciones éticas, filosóficas, morales, ¿no? Es que ya lo tuviste. Religiosas. Este debate. Ya y tuviste espirituales. en Cámara de Diputados este debate, y hay muchos jugadores que se repiten, Sí, ¿no? sí, eso es verdad también. O sea, va a ser la segunda vez que van a debatir mucho de los mismos que estaban en la Sí. discusión pasada. Incluso los blancos, hay muchos blancos, muchos blancos que se repiten, por ejemplo, que van a votar a favor. Pero igual, seguramente Salle seguramente haga una locución por lo alto, me imagino que Silvana Pérez o Perrone, no sé quién será el que lleve la voz cantante en Cabildo. Vas a tener. Pero me imagino que va a haber también muchos discursos reivindicando a Uruguay en su avanzada legislativa, ¿no? También. Más allá de, no sé, tanto polémica como, ¿no? Discurso de ensalzamiento de. Y va a haber de las dos cosas. Sí. Pero esta vez sale, me explico, esta vez va a ser como van a ser discursos triunfales. Claro, exacto. Va a estar Rodrigo Goñi con las 20.000 firmas que dice que va a presentar, ¿no? También, sí. Sí, claro, vos lo que decís que la noción de que está asegurado de alguna manera el proyecto habilita mucho más a los discursos encendidos de Uruguay vanguardia, Vas a tener los Uruguay colorados consagrando nuevos derechos que otros países de la región no lo han. Va a ser un momento de los colorados. Si bien es un proyecto que el Frente Amplio después agarró la manija, Sí. nace de un colorado. Los colorados van a aprovechar también esa instancia. Hoy, de hecho, el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado emitió una comunicación también destacando el rol que habían jugado ellos como partido a la hora de sacar adelante Y algunos la iniciativa. colorados van a llorar cuando vean las presentaciones de esos colorados que apoyan el proyecto. Aquel era mi partido. Bueno, ¿Qué le hicieron? van a ser los menos. Con un sticker del Frente Amplio del termo. Alejandro Henry Rodríguez, presidente de Colonización, después de la tanda. Fácil desviarse. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Frati, será el primer interpelado del gabinete de Yamandú Orsi. El motivo, la compra de la ya célebre estancia María Dolores por parte del Instituto Nacional de Colonización a un valor de $32,5 millones. El pedido de interpelación fue presentado por el senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, quien se ha mostrado desde el primer momento como uno de los principales opositores a la compra. La decisión de colonización fue observada en su momento por el Tribunal de Cuentas de la República, con los votos de la oposición. Sin embargo, el Instituto ratificó la compra del campo. Vamos a anticiparnos un poco a la interpelación, las discusiones que se pueden dar en esa instancia y también conocer los pormenores de esta compra en particular, pero también una mirada más holística sobre la herramienta de colonización con el presidente de este organismo, con Alejandro Henry. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien. Un gusto estar acá. Un tour mediático, Henry, ¿no? Le tocó y entró en un momento absolutamente álgido de la historia de colonización, porque ha sido muy controvertida la compra de María Dolores, que se firmó hoy.
Se firmó hoy, exacto. Hace unos minutos. Hace unos minutos. Hace unos minutos. Peruanos eran los vendedores. Peruanos. Y qué Rafelor era la firma. Y bueno, el apellido del propietario era Lumbroso. ¿Y qué se firmó? Que Se firmó la escritura hoy. la escritura por los bienes que se Por las conocieron. 4.400 hectáreas de María Dolores. una de las observaciones del Tribunal de Cuentas era la prenda que había sobre el sistema de riego. ¿Eso se levantó automáticamente? Es decir, Eso se levantó, si la memoria no me falla, el 27 de junio, tal cual estaba previsto, porque la firma original iba a ser el 30 de junio. Y el compromiso de la parte vendedora era levantar las prendas antes de la firma de la escritura. y entonces entra con el sistema de riego, digamos. Entra con el sistema de riego, Ahí está. tal cual estaba previsto. Ahí. O sea que esa observación del tribunal la podemos despejar, Sí. ¿no? Digo, para hacer el repaso a la gente de cuáles fueron las observaciones y qué dice Sí, el nuestro departamento jurídico siempre dijo que se podía comprar igual el bien, por más que hubiera alguna maquinaria que estuviera prendada, no inhabilitaba eso. De todas maneras, existía el compromiso de la parte vendedora de levantar la prenda antes de la firma de la escritura. El Instituto Nacional de Colonización ratificó la decisión que había sido observada por el Tribunal de Cuentas. Eran 4 las observaciones, ¿no? Exacto. Vamos a repasar. Señalaron el incumplimiento del artículo 15 del TOCAF porque colonización tenía falta de disponibilidad presupuestal, ¿no? Sobre eso que dice. Ahí ustedes dicen que el MEF tenía una deuda con ustedes Y que la pagó. y que el MEF ya la pagó la deuda. Sí. Sí. Pagó una parte de la deuda. A ver, podemos explicarle un poco a la gente, a ver cómo era esta observación y cuál Exacto. fue su Está interesante explicar, sí, porque la gente tiene que entender bien cómo es la cosa. Estas cuestiones jurídicas a veces se ponen medias complicadas de explicar. A nosotros también nos cuesta a veces entenderlas, porque son, son parte de una estructura de que uno no maneja ese tipo de temas, ¿no? Nuestra asesoría jurídica nos decía que en el MEF existía un fondo de aproximadamente 15 millones de dólares por año cuando se modificó la ley de las transferencias patrimoniales en el agro, que el 1% iba destinado a colonización en forma directa a partir de la ley Larrañaga-Camí, le llamamos nosotros porque se votó en el 2006, presentada por Jorge Larrañaga y el senador Camí, donde cada vez que había una transacción agropecuaria, el 1% iba directamente a colonización, con aquella ley, que se votó por unanimidad en el Parlamento. A partir del último gobierno se modificó eso, yendo ese 1% a un fideicomiso para solucionar el tema de asentamientos en Montevideo y en el interior, pero simultáneamente se votó 150 millones de UI para colonización. O sea que por año el gobierno se comprometía a destinar 15 millones de UI para compra de tierras. Eso se fue acumulando porque no se ejecutó en su totalidad en el gobierno anterior. Se fue acumulando un fondo que estaba en el Ministerio de Economía y Finanzas, una cuenta a nombre de colonización. Por eso es que nosotros y nuestros juristas decían que teníamos disponibilidad de fondos, no en las cuentas. En las cuentas del instituto había del orden de los 20 millones cuando se hizo la operación. Pero en el MEF existían fondos suficientes como para del orden de los 100 millones de dólares, para pasarlo a dólares, ¿no? Había 100 millones de dólares a cobrar. Exacto, en el Ministerio de Economía. En el orden de los 100 millones de dólares. En el orden, o sea, porque estaba en UI, 150 millones de UI por año, o sea que más o menos a la tasa de cada año significaba un monto cercano a los 100 millones de dólares. ¿Y el MEF ya les transfirió todo o les transfirió una parte? No, nos transfirió una parte. ¿Cuánto les transfirió? Y ahora nos transfirió en el 2025 52,5 millones de dólares. Más los 20 con que eso, tenían. con eso, no. No.
o los 20 era el momento de la compra de María Dolores. Sí. O sea, perdón, para entender. Para aclarar. La compra de María Dolores es una parte con la plata del MEF. Y otra parte con los fondos que ya estaban, que ya en colonización. Sí. Exacto. Y después de eso, el MEF autorizó otros 52 millones de dólares. No. Ah, por eso, ahí no me quedó claro. 52 millones, 5 era la asignación el 25. 25, en el año 25. Con eso se pagaba tierras compradas en el ejercicio anterior, en el 24, se terminaban de pagar, 6.000 y alguna hectárea. Sí. De las 10.000 hectáreas que se compró en todo el periodo, una parte se terminó de pagar ahora en el 2025. Y ahí hacemos los 32,5 de María Dolores, más 20 millones de campos anteriores, hacemos los 52,5 millones de dólares ejecutados en el 2025. Perfecto. Entonces, por ejemplo, quedaría casi otro 50% de dinero que tiene disponibilidad el MEF para ejecutar, por ejemplo, en el año 2026. En el 26, etc. Ahora, con OPP se asignó para el 26 30 millones de dólares. De esa cuenta, más lo que se vaya generando de las 150.000 UI por año. Otro punto que se observó fue que el gasto superaba la asignación presupuestal anual del organismo. De eso que dice. Y bueno, nosotros entendemos que al haber las asignaciones no cumplidas de años anteriores, entendíamos que había fondos suficientes para ponernos al día con la ejecución de ese año, más todo lo que se le debía al Instituto de Colonización, ¿no? ¿Ustedes entendían y Jurídica entendió eso? Y Jurídica entendió eso, sí. Sí. A raíz de eso fue que se levantaron las observaciones al Tribunal de Cuentas. Ahí está. Y sobre el voto, que fue la más, digamos, la más controvertida, ¿no? Controvertida, sí. Ustedes entendían que no, para compras preferentes, que es lo que sucedió, es decir, había directa. Dos particulares que estaban, digamos, en un proceso de compra-venta y tiene preferencia siempre de colonización de comprar ese bien. Bueno, para ese tipo de compras no necesitan 4 votos de 5, sino que necesitan 3 votos de 5. El Tribunal de Cuentas dice no. Son 4 votos de 5 y así lo entendieron. Ahí tenemos dos miradas en pugna. Exacto. Nuestro departamento jurídico entendía que era una compra preferencial, que no era una compra directa. Que una compra directa es cuando Diego me ofrece al Instituto de Colonización su campo en venta. No un negocio que estaba pactado entre Juanchi y Diego y yo intervengo a comprarlo. Digo, no, yo voy a hacer el uso de la preferencia de la compra del campo. O sea, ustedes habían pactado un negocio y nosotros intervenimos. Como podemos intervenir en cualquier negocio de compra-venta que el instituto tenga interés por más de 500 hectáreas en la generalidad del país y 100 hectáreas en el caso de Canelones y 200 hectáreas en el caso de Colonia y San José. O sea, ahí puede intervenir el instituto y hacer uso de la preferencia que se llama por el artículo 35 de la Ley de Colonización. Con 3 votos. 3 con mayoría simple. Con mayoría simple. En realidad no dice 3 contra 2, dice mayoría simple. Porque Pedro Bordaberry mostró, el senador Pedro Bordaberry encontró un informe de colonización del año 2018 donde dice, bueno, ya existe un informe que señala que en realidad para este tipo de compras se necesitan 4 votos y no 3. Y bueno, es la opinión de Bordaberry. El caso sin duda. Es la opinión de Bordaberry, pero además ese pedido que lo hace el propio Instituto de Colonización no hace referencia a la cantidad de votos para compra. O sea, Fernández Reyes, en su argumentación, tampoco es muy contundente en este tema. O sea, en realidad se lo consulta a Fernández Reyes acerca de si el instituto tenía capacidad de tasar un campo, porque se discutía o se discutió que el instituto no tenía las capacidades, que lo tenía que hacer catastro. Bueno, Fernández Reyes lo que hace en el informe determina que Colonización tenía la capacidad por ley de tasar los bienes a comprar o no.
Y después se desvía jurídicamente por otro lado, pero no era el tema en cuestión. O sea, Usted lo que entienden es que si sea el caso de compra preferente, es decir, que colonización puede interceder en la compraventa de dos privados, es 3 en 5. Si es compra, digamos, pico a pico entre colonización y un privado, es 4 en 5. 4 en 5. Y si es vender tierra de colonización, es 5 en 5. 5 en 5. Habilitar para vender, ahí necesita la unanimidad del directorio. El legislador como que fue exigiendo más en la medida que la operación podía tener algún viso de amiguismo, etcétera, etcétera. Le fue poniendo más calificación a la operación en votos del directorio, lo cual parece bastante razonable. ¿Y por qué cree que el Tribunal de Cuentas entonces observó esto cuando usted se entiende medianamente claro que el reglamento dice que tiene que ser así? No, yo no puedo asignar intencionalidades a nadie. Digo, porque aparte tenés un Tribunal de Cuentas dividido políticamente, ¿no? Los que están en la oposición votaron 4-3. Observaron, y los que estaban son de gobierno no. O sea, ¿hubo una intención política detrás de esa votación? No lo sé. No lo sabe. No me voy a involucrar en asignar no, intenciones, no, porque no es nuestro rol. Se perdió la señal del GPS. Sí, justo en ese momento, no sé si se escuchó al aire. Bueno, por lo menos fue eso y eliminó alguno de esos videos más comprometedores, ¿no? Henry, ¿de qué cree que va a ir la interpelación entonces? Si entienden que hay un respaldo jurídico sólido, si entienden que políticamente esta es una de las banderas del gobierno, ¿no? Acceder a más campos para fomentar la colonización, especialmente atender el tema de la lechería. ¿Qué va quedando para una interpelación? Porque va a ser la primera interpelación a un ministro de gobierno justamente por la compra de esta estancia. Que generó todo un hecho simbólico por cómo fue anunciada, ¿no? En medio del sepelio de Mujica. Es decir, también ahí hubo un uso político, evidentemente, que expuso mucho más al tema y generó el tema político. Quizás si hubiera sido de otra manera, quizás no hubiera tenido tanta repercusión. ¿Usted qué piensa, por ejemplo, de eso? Pienso lo mismo. ¿Sí? Que los momentos y la situación tan emotiva derivó en esta situación que estamos pasando ahora. Pero yo creo que la interpelación, como decían ustedes, va a ser un buen ámbito para esclarecer la parte jurídica a quien le corresponda y la parte productiva a quien nos corresponda, los motivos, los objetivos por los cuales se compra el campo, todo esto, va a ser un poco la parte que nos vamos a reforzar nosotros, o sea que vamos a atender más nosotros. Desde la parte productiva, en algún momento se habló de una tasa que podría generar el negocio del 7% anual, ¿es así? Del 4% anual, una tasa interna de retorno. El 4% anual, porque Sí. algunos, un poco en chiste, dijeron, mirá, de haber sabido no se le daba a Carrasco, ¿no? Está buena la inventiva popular está siempre muy atenta. O sea, ¿no parece una tasa para el contexto de la lechería? ¿No parece una tasa muy alta de retorno? Bueno, es un campo que tiene unas particularidades muy especiales, ¿no? O sea, creo que cualquier lechero quisiera tener el 25% de su área con los equipos de riego que tiene, con el tipo de suelos que tiene y en el lugar que está ubicado también el campo. No es lo mismo tener un campo con 10 pivot en plena zona de demanda que tenerlo en Cerro Largo o en Artigas, donde colocar el grano ya tiene un flete, un viaje especial. Es un campo con particularidades muy atractivas para la producción, que tiene la inversión realizada, que tiene inversiones realizadas, por ejemplo, hay 3 pivot que tienen 2 años, o sea que están como maquinaria, están muy nuevos, que son de última tecnología.
y que además tenemos la particularidad para llevar adelante este proyecto, la experiencia y el conocimiento de un equipo de técnicos jóvenes que trabajan en la zona, tanto en la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón como en la Sociedad de Productores de Leche de Florida, y bueno, y otros emprendimientos, la propia colonia del Timote, que fue con la que se hizo toda la proyección de los 16 tambos, ha sido muy exitosa, produciendo al día de hoy en el último ejercicio 13 millones de litros. ¿Y van a ser los productores de lecheros de San Ramón, la Sociedad de Productores Lecheros, quienes lleven adelante la gestión integral del proyecto? Esa pregunta está muy interesante porque primero se va a llamar supuestamente ya esta semana a todos los que están trabajando en la zona. Desde colonización, la idea no sería entregar a solo una sociedad de productores, sino ampliarlo a más sociedades de productores. Y también no solo de la mayor cercanía, sino también, como le decía, el Timote tiene 23 productores, han formado una sociedad de fomento, y bueno, sería muy interesante que participaran también en recibir grano de María Dolores. Nos han llamado de la casilla, que también manejan campos de recría, de colonización. La casilla está en Flores. Y bueno, la idea es empezar a conversar, a ver cuál va a ser el diseño de utilización de la parte de forraje. La parte de los tambos es otra parte y la parte de recría es otra parte. Es otra parte. Porque ahí, eso está bueno. Tiene tres componentes. Tres componentes, son tres áreas. Una cosa es el tambo, es decir, donde van a estar las máquinas, donde se va a extraer la leche, después la parte de forraje para la alimentación y después la zona de recría. Preguntaba específicamente por quién va a ser quien gestione, ¿no? El establecimiento. O, por ejemplo, la gerenta de la sociedad de lechero de San Ramón, se llama Rosana Larrañaga, es muy activa en sus cuentas en redes sociales. Por ejemplo, le daba para adelante un meme, ¿no? Donde estaba Frati y después estaba Luis Lacalle Pou, Manini, Delgado, Sebastián da Silva, y lo calificaban los chorros, ¿no? Los chorros, acá dicen, los chorros, Rosana Larrañaga, ¿no? Es decir, entonces se pregunta, bueno, así arrancamos, ¿no? O sea, la gerenta de esta sociedad de productores de leche de San Ramón, que en parte se habla de la posibilidad de que sea la que gestione integralmente el proyecto, anda calificando de chorro, por ejemplo, al expresidente de la República. Calificándolo, avalando, ¿no? Por eso pregunto, digo, ¿qué pasa ahí? ¿Estaba al tanto, por ejemplo, de estas publicaciones de ella, no? No tengo no tengo redes sociales. Pero no es la propuesta es, como te decía, Juanchi, de buscar el mayor consenso y otra cosa que tiene que quedar claro, que colonización no ejecuta los proyectos. Porque se ha dicho mucho también que cómo va a ser colonización para llevar adelante el proyecto. Los proyectos en general no siempre los llevan adelante quienes colonización le otorga el uso de los bienes, ¿no? Claro, porque se puede ver y puede aparecer, ¿no?, esa cuota del amiguismo político. Es decir, esta señora Rosana Larrañaga, no sabemos, evidentemente ella se refiere en redes también, por ejemplo, a la muerte de Mujica, ¿no?, saludando especialmente la muerte de Mujica. Entonces yo pienso, bueno, la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la gerenta de la Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, ¿esto es una compra para que la administren los amigos políticos del Frente Amplio, del MPP, o es una compra en realidad justamente para tratar de fomentar los colonizadores lecheros? Es la idea, ¿no? Por eso les decía que se invita a todo el mundo a participar. La Sociedad de Productores de Leche de San Ramón, la productores de leche de Florida, sí, que tienen también una vasta experiencia en campo de recría y
y también tienen un corral donde más de 1000 vaquillonas por año se recrían en ese corral, suministrándole alimento ahí. Y bueno, y a todos los que quieran participar, o sea... Pero ahí surge la pregunta justamente. Yo tengo muchos conocidos, pero no amigos. No, que tiene que ver con digamos, los procesos de evaluación que hace Colonización sobre el impacto que tiene una compra de estas características y los colonos, el tipo de colonos que lo van a trabajar, y si, por ejemplo, dan la misma rentabilidad con subsidio incluido que otros campos cercanos pero en manos de privados. Y ahí hay una zona gris, ¿no?, de colonización, que no tienen impacto medido sobre, capaz que en lechería sí, pero no en otros rubros, ¿no? Eso es un desafío, y con María Dolores van a estar, digamos, las lupas encima para ver cómo colonización trabaja, y si colonización, si está bien que el Estado gaste dinero en campos, pero no solamente en campos, sino en el subsidio de arrendamiento, y que de alguna forma valga la pena los proyectos. Y ahí ¿qué expectativa tienen ustedes y qué trabajo van a hacer ustedes de acá para adelante? Y bueno, ahí la expectativa que tenemos es solucionar un problema grande que existe, y fundamentalmente en esa zona de productores que no tienen la escala suficiente. Tenemos un trabajo de INALE, por ejemplo, que nos dice que hay 200 productores que no tienen la escala y que en promedio necesitarían 70 hectáreas para desarrollarse. Con el aporte de forraje logramos de alguna manera mitigar esa falta de tierra. La parte estructural, si a nosotros le proveemos alimento, los productores pueden destinar más área, pasturas, etcétera, con más vacas en ordeñe en cada una de las unidades productivas. Ese es un elemento importante. El otro elemento es hacer la recría de las terneras fuera del predio, lo cual también nos libera área dentro de las unidades productivas de pequeños productores, y también podemos aumentar de vuelta el número de vacas en ordeño. Ese trabajo a nosotros nos dice que podemos llegar a duplicar la producción de 200 emprendimientos familiares de la zona. Podemos pasar de 76 millones de litros, si la memoria no me falla, a unos 132 millones de litros. O sea, cuando hablamos de millones de litros, para que la audiencia tenga una idea, Conaprole recibe unos entre 4 y 5 millones de litros por día. Cuando nosotros decimos que podemos aumentar 80 millones de litros en el año, quiere decir que podemos aumentar 20 días de remisión de leche a Conaprole. Es un impacto significativo desde el punto de vista productivo, pero además es un impacto significativo desde el punto de vista social, porque si a 200 productores familiares le damos una solución de que puedan ser viables y rentables, o más rentables de lo que son ahora, porque estamos hablando de productores que producen 7.000 litros de leche por hectárea. O sea, con todo eso que viene hablando, la respuesta que a mí se me ocurre es, tranquilo, esto se paga solo. Sí, ¿no? Sin duda. Pero y yo no puedo dejar de mencionar, usted lo debe haber visto también, ¿no? Aparte ya tiene muchos años, ¿no? Estaba ahora fijándome la fecha, ¿no? Es increíble, es del 8 de febrero del 2020. Todavía no hablamos de pandemia en el mundo, ¿no? Bueno, en el mundo capaz que sí, pero en Uruguay todavía no tanto. Que es de Pablo Rosselli, el economista, ¿no? Dice: Instituto de Colonización tiene 400.000 hectáreas en propiedad, cuyo valor probablemente ronda los 1.200 millones de dólares. Esto estamos hablando 5 años atrás, habría que actualizarlo a los precios de ahora. 3.200 colonos las arriendan pagando rentas menores a la del mercado, recibiendo subsidio. El Estado mantiene una inversión de $375.000 por colono, ¿no? O sea, lo que dice Rosselli ahí está por colono, $375.000 es la inversión que hace el Estado. Dice: es urgente contar con estudios sobre el impacto del Instituto Nacional de Colonización. ¿Cómo compara la productividad de los establecimientos de colonización con los demás establecimientos agropecuarios, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo comparan los ingresos de los colonos que viven en su predio, sin contar con tierras propias, con los ingresos de otros trabajadores rurales? En promedio, cada colono tiene 125 hectáreas. Esa extensión es extremadamente pequeña y su explotación
sin hectáreas adicionales, económicamente ineficiente, inviable. ¿Cuánto totaliza el subsidio implícito en arrendamientos baratos que en muchos casos ni se pagan? ¿Qué objetivo cumple el Instituto Nacional de Colonización, ¿no? Radicar personas en el campo, ¿cuántas? Y otras preguntas. ¿Por qué sería importante para las políticas públicas radicar unas miles de personas más en el campo? Se pueden hacer muchas cosas con 1.200 millones de dólares, ¿no? Erradicar asentamientos, por ejemplo, construir muchos liceos y otras infraestructuras. El INC es una política pública que invierte $375.000 por familia, ¿no? Son muchas las preguntas, ¿no? Pero me refiero... Sí, ya no me acuerdo ni de la mitad. Por eso, yo me refiero un poco al concepto del instrumento, porque es lo que se refiere Rosselli, ¿no? El instrumento, el subsidio, el objetivo, la productividad y la eficiencia. Es decir, cuando el Estado tiene un patrimonio de 1.200 millones de dólares e invierte $3.775.000 por colono, ¿cómo no hay estudios de productividad comparativos con los que están en el mercado sin subsidio, ¿no? Es decir, ver si esa política es eficiente, lo que traza, que es cumplir, no solo con, vamos a decir, con fomentar la colonia o el colono, sino la producción de determinado porte y que eso sea un negocio productivo. Porque si no, de lo contrario, serían totalmente razonables las preguntas si vamos a subsidiar, si vamos a tratar de pagarle a unos uruguayos cuya renta no termina, o la productividad no termina siendo el objetivo importante. Bueno, atendamos los problemas edilicios de la educación, atendamos los problemas edilicios o de los asentamientos, atendamos otras cosas y cuestionémonos si esta herramienta tiene razón de ser. Sobre el concepto en general, porque si no tendríamos que entrar en pregunta por pregunta. ¿Qué le responde Henry a Rosselli, a los uruguayos, a los ciudadanos? Y que es un planteo válido, o sea, es un planteo ideológico el que hace Rosselli, no es un planteo económico siquiera. Para analizarlo habría que analizarlo pregunta por pregunta, pero si la memoria no me falla, puedo contestar alguna. Por ejemplo, el patrimonio al que hace referencia Rosselli es un patrimonio que obtuvo el Uruguay invirtiendo muy poco dinero en relación al patrimonio actual. Para poner un ejemplo, cuando acá vinieron las inversiones de Holland, que eran fondos de pensión de tamberos neozelandeses, el resultado económico fue muy malo. Sin embargo, el resultado financiero que tuvieron fue bueno. ¿Por qué? Porque hubo una capitalización del valor de la tierra. Si nosotros de esos 1.200 millones de dólares hiciéramos la cuenta de cuánto invirtió el Uruguay, en realidad invirtió poco dinero. Lo que pasó fue que se capitalizó la tierra y eso se sigue capitalizando cada día que pasa porque el patrimonio de la tierra... Tú me dirías, buena parte de ese patrimonio... Se compró a precios muy baratos. A precios muy baratos y hoy en día con el... Claro, pero eso es la inercia del propio Seguro. mercado que activó el valor de la tierra. Es decir, la productividad y los precios aumentaron todos los valores. Entre ellos el valor de la tierra. Pero ese patrimonio es un patrimonio que está estanco. Es decir, no está estanco. No, estanco me refiero a que es un valor que el Estado uruguayo no lo hace caja exacto. si no lo vende. Se trabaja, pero para cerrar la respuesta, si no me equivoco, me va a decir Henry, no hay medido el impacto en la lechería, pero no hay medición de impacto de los trabajos de colonización en otros sectores, ¿no? Y en la lechería más o menos. Y en la lechería más o menos. Entonces, digo, para no, pero una de las propuestas que estamos haciendo en esta administración es tener una línea de base que nos permita saber cuánto producen los colonos en todas sus áreas, para que no haya subjetividades como la de Rosselli, que hace afirmaciones inexactas de que los colonos prácticamente no producen nada y son unos parásitos de la sociedad, cosa que no comparto en lo más mínimo. Pero tener una línea de base nos va a permitir tener objetivamente qué es lo que está pasando con los colonos, cuánto están aportando a la economía nacional, por ejemplo.
de esas 400.000 hectáreas, con este modelo que es distinto, que es un modelo donde la tierra sigue siendo de todos los uruguayos. Y hay casos de efectivización de esos bienes. Cuando hablábamos hoy de la habilitación de la venta con 5 votos, es una alternativa de que el Estado pueda vender. El Estado, en vez de tener oro, como tiene, también tiene tierra. Y bueno, las tierras se valorizan más que el oro, por ejemplo. ¿Cuánto le cuesta el subsidio de la producción de esas tierras? Porque si fuera por tener patrimonio, el Estado puede comprar oro, puede comprar tierra, puede comprar lo que sea, ¿no? Lo que quiera, que tenga un valor que sepa que va a ser fuerte o que se va a mantener en el tiempo. El tema es la política de subsidio. Pero no se está poniendo plata todos los años para los colonos, al revés, los colonos generan renta de sus tierras, que algunas rentas puedan ser demasiado inferiores, y es probable, pero tampoco son rentas regaladas como tiene el concepto de la gente. Hay rentas lecheras de $200 por hectárea, de colonización, cuando en el mercado hay rentas de $250, medio por ahí. O sea, y hay otras rentas que son de $40, pero son en campos productivamente muy inferiores, que de repente en el mercado son de 60. Digo, no hay un margen tan amplio como para decir que las rentas son regaladas. Y hay otro concepto que lo ¿pero que son ahí, menos eficientes? Depende. Le sacamos lo regalada, bueno, en promedio. El 14, en promedio, ¿no? El jueves que viene vamos a visitar, no lo organizó Colonización, lo organizó Conaprole, un colono de la colonia El Timote, que tiene índices productivos de los más altos del Uruguay. O sea que no todos los colonos están en la misma, en meterlos todos en la misma bolsa. Hay algunos que andan bien, muy bien, otros andan más o menos y otros andan mal. ¿Y hace diferencia colonización con los que andan muy bien y con los que andan más o menos y con los que andan mal? Con los que no pagan la renta van a jurídica, como van a un proceso judicial como cualquiera, y con los que no cumplen las condiciones de colono, que eso también es un tema no menor, también van a procesos judiciales donde prácticamente en el 100% de los casos Colonización gana los juicios. Le quita. Y yendo al caso de María de Dolores, ¿no? Por ejemplo, dijo el caso de la leche, hay casos exitosos de la lechería. Por ejemplo, el caso de la recría. ¿Quién se va a hacer cargo de la recría? ¿De dónde va a sacar la plata para los bichos? ¿Cómo se maneja eso? No, la recría, la plata de los bichos, dijera vos, Diego, va por parte de los mismos productores. Sí, o sea, los productores entregan la ternera, el campo de recría hace la recría, planta las praderas, etcétera, etcétera, le cobra al colono o al no colono, y después le entrega la vaquillona preñada, pero los costos los asume todo el productor. Ahí no hay subsidio alguno. Lo que se hace es que quien administra el campo de recría sea una sociedad de fomento. Eso no saben todavía quién va a ser. No. O sea, en todos los... Nunca, cuando Colonización compra una fracción, nunca se sabe quién es el beneficiario. Ahí va una selección, que hay un análisis sociológico, un análisis productivo, porque los aspirantes a colono presentan un proyecto de desarrollo, y los técnicos son los que después elevan al directorio una calificación de los colonos. Eso también pretendemos explicarlo lo más claramente posible, porque no siempre fue tan transparente. Muchas veces hubo arbitrariedades a la hora de entregar. Bueno, siempre fue transparente. Que se haya respetado o no el informe técnico y que haya habido situaciones, como decía, de asignación media arbitraria, no lo voy a negar. Lo que sí me voy a comprometer que mi administración no va a pasar. Una vuelta hablando con una persona del mundo agropecuario que votaba a los blancos, ¿no? Supongo que hoy lo debe seguir votando. Me decía, ¿no? Colonización durante muchos años fue un relajo. La verdad. Y creo que muchos nos dimos cuenta de eso. O sea,
había propiedades de colonos que terminaban siendo arrendadas por productores, que eran productores, y a veces eran productores que ya tenían suficiente campo, no vivían en sus campos. Entonces, la verdad, había un descuido tremendo sobre la herramienta. Y pasaban todas estas cosas que él mismo se animó a calificar de joda, ¿no? Era una joda. Pues el Frente Amplio llegó y puso cierto orden en todo ese tema. Y se le empezó a dar importancia, por una perspectiva también ideológica, al tema de colonización. Pero también, agregando eso, o sea, diciendo, acá nunca se le dio pelota, el Frente Amplio recién empezó a hacer las cosas de verdad, las cosas más en serio, terminó diciendo, bueno, al final también terminó siendo una política dominada por el MPP y su inserción en el mundo agropecuario, ¿no? O sea que, de alguna manera, él decía, llegamos de la joda, de que era un relajo, pero caímos en el amiguismo. Recién usted decía, en mi administración eso no va a pasar. ¿Pero qué piensa del relato ese que hacía este viejo amigo? Qué buena pregunta. Lo que pasa que yo no vine a juzgar lo que se hizo ni nada. O sea, mi intención es tratar de aplicar lo que entendemos un equipo de gente que hay que hacer. Cuando le digo que hay que hacer una línea de base para saber lo que producen los colonos, cuando le digo que ya dimos la orden de publicar en la página web del instituto cuáles son los atrasos que hay de los colonos, dónde en cada departamento, cuáles son los atrasos que hay. Bueno, es la intención de hacer las cosas de una manera que compartimos en el directorio. Tenemos buena relación también con el delegado de la oposición. Intentaremos para adelante que las cosas salgan por unanimidad y no por mayoría. Vamos a dar todo para eso. Después lo que se haya hecho, y se habrán hecho cosas bien y cosas mal, no estoy en posición de venir a juzgar ni esta administración ni las anteriores. O sea, lo que sí estoy convencido de que es un instrumento muy potente, de mucha justicia social, de tener una política de desarrollo, no una política de asistencialismo. Capaz que en alguna época también se confundió el rol del instituto como para solucionar problemas sociales, y creo que aquí hay que solucionar problemas sociales, pero enseñándole a la gente cómo se puede insertar mejor en la actividad económica del país. Por eso es que lo vemos tan valioso si nosotros podemos 200 productores familiares incorporarlos en esto y seguir trabajando, ¿no? Porque el plan no es comprar 4.400 hectáreas, el plan es comprar 25.000 hectáreas y administrar mucho mejor las 400.000 que hoy tenemos en arrendamiento. Henry, con respecto a la interpelación, una cortita, Juanchi. Sí, yo tengo la última. Sebastián da Silva, miembro interpelante, renunció a su rol es mucho más grande que yo, porque el otro día me paré al lado de él y es grandote. me llega un pedazo grande. Él publicó que renunciaba a la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales, ¿no? Anticipándose la interpelación. Pero la pregunta es si más allá de esa renuncia, si él como propietario de un escritorio rural tiene algún tipo de conflicto de interés en este asunto. A mí me parece que no, que no lo tiene. Digo, nos vamos a reunir en estos días. No, la verdad que tengo el pedido de la Cámara Uruguaya de Inmobiliarias Rurales, de escritorios rurales que se dedican a la venta de inmuebles. Pero no, yo qué sé, no sé, me parece que estamos demasiado sensibles con los temas, porque si fuera colono, obviamente que sí, que no tendría nada que ver, ¿no? Ahí. Ahora, la reglamentación es clara en cuanto al relacionamiento con los que se dedican a la venta de campo, de alguna manera, ¿no? Es una situación incómoda que se le genera, en el sentido de que Colonización puede intervenir en un negocio pactado o prácticamente acordado ya para la venta de un inmueble,
y hay una pérdida importante de quienes trabajaron para realizar esa operación. Eso es entendible. Ahora, colonización por ley tampoco puede pagar comisiones de las operaciones, ¿no? O sea, estaríamos destinando rentas que pagan los colonos con mucho esfuerzo para pagar comisiones bastante onerosas, ¿no? La última, antes de cerrar. Al pasar mencionó a los neozelandeses, ¿no? Sí. En la charla de hoy. Nada, cuna de lecheros, ¿no? Y una industria muy próspera y de punta, es decir, cuántos jóvenes uruguayos, ¿no? Estudiando agronomía, terminan yendo para Nueva Zelanda a hacer sus primeras experiencias. Mi pregunta es, ¿existe algo parecido como el Instituto de Colonización que compre tierras para subsidiar después a productores de esa manera en Nueva Zelanda? No conozco, pero puede existir. Ahora, hace poco estuvimos en Brasil viendo una operativa muy interesante de forraje parecida a la que estamos llevando adelante. No sé en Nueva Zelanda, la verdad que no conozco si existe o no. Nosotros somos bastante competitivos con Nueva Zelanda. Uruguay es bastante competitivo en términos generales. En producción de leche a nivel mundial. Y bueno, nuestra principal empresa exportadora es una cooperativa que es Conaprole, y es un modelo que creo que es un modelo a seguir. Y bueno, y ahí entra lo otro, porque hay otras cooperativas que no les ha ido tan bien. Mi pregunta venía por el lado más que nada, si en realidad, desde el punto de vista de los recursos que se pueden volcar desde el Estado, la herramienta más oportuna, vamos a llamarle así, es la compra de tierras, o sería el subsidio de créditos blandos, ¿no? Por eso pregunto cómo es en algunos otros países donde la lechería es muy importante, si lo que funciona es decir, bueno, la lechería es importante, es un país lechero, hay muchos productores lecheros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es generar facilitación a través del crédito que tenga determinado subsidio para promover la lechería. Viste, Juanchi, ahí hay un tema que es de fondo, que es ideológico. Hay gente que piensa una cosa y hay gente que es muy respetable que piensa otra. Nosotros nos aferramos a esta, pensamos que esta es mejor en este sentido, y bueno, estamos convencidos. Es que tampoco lo sabemos porque no hay muchos estudios. Ese es el tema, ¿no? O sea, para saber que es mejor deberíamos tener... O sea, lo que pasa es que... Pero tenés una cifra, y voy a cerrar con esta cifra, perdón, para los dos. Porque tenemos que a principios de los 70 tenías un 17% de población rural. Hoy tenés menos del 4%. O sea, y es un tema mundial. Sí, es un tema mundial, pero claro, que colonización tampoco pudo ir a para afincar al productor en la tierra, claramente no es una herramienta que esté siendo buena. No. Yo me pregunto si en tal caso, dado que no está cumpliendo su principal objetivo, si es buena esta herramienta, pensándola en cómo fue generada, y no habría que revisarla y pensar justamente en una herramienta similar, pero que apueste al crédito. Nosotros estamos abiertos a discutir cualquier herramienta. Estamos convencidos que esta herramienta bien manejada puede ser bastante más útil de lo que ha sido hasta ahora. Eso estamos convencidos. Incluso yo me haría el ejercicio de decir cuántos productores quedarían si no existiera colonización, sobre todo productores familiares. Bien, Alejandro Henry, presidente de Colonización, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Alejandro. Vamos a ir a comer un asado, María Dolores. Bien. Gracias. Es fácil desviarse.